Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:04 de la mañana. Bonita Radio se enciende para compartir con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. Y esta mañana vamos a hacer un análisis completo, mucho más completo de lo que pudimos hacer ayer, que analizamos y entramos en esa primera parte de un análisis de una entrevista, de una vista que duró sobre 2 horas y media. Y que me parece que el urbanista Pedro Cardona Roy y yo tratamos de traerle lo más importante ayer, pero hay unos extremos que quisiera discutir con ustedes, sobre todo la participación de DACO en esa vista y cómo los diferentes rostros entre el juez Abid Quiñones Portalatín y la que me parece que fue la ficha que provocó mucho más comentario, incluso entre aquellos que estábamos en sala, de la abogada de Sol y Playa y desde dónde habla la abogada de Sol y Playa, y lo que entendemos fue lo que le abrió la puerta al Departamento de Recursos Naturales para que trajera la propuesta que le presentó en efecto a el Departamento de Recursos Naturales, a esa agencia, el campamento Carey, demolición y restauración. Vamos a eso en profundidad, pero yo creo que hay que traer un tema que surge cuando nos percatamos y nos enviaron un enlace de un periódico español, se llama El Economista. Entiendo que también Jay Fonseca ha sacado algo relacionado esta mañana. Con relación a lo que es ya una oferta que le está haciendo Abertis, la empresa matriz de Metropista, a el gobierno de Puerto Rico para quedarse con la administración de las carreteras, sobre todo de las autopistas. Lo que queda de carreteras que no están privatizadas, porque sabemos que la PR22 y la 5 ya están privatizadas. Y lo que significa para, en este momento, que la persona que siempre ha estado detrás del asunto de la privatización de las carreteras, que participó en un momento dado como miembro del Consejo de Administración o Junta de Directores de Abertis, es precisamente el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. Vamos a darle esos dos temas y esta tarde vamos a tratar de hacer un análisis completo de lo que ocurrió en la decisión del Tribunal de Apelaciones con relación a las candidaturas coaligadas. Porque, como sabrán, no me he podido terminar de leer el documento y es importante leerlo completo para aquilatar desde dónde habla el Tribunal de Apelaciones cuando habla de la constitucionalidad de los artículos que prohíben las coaligadas en el Código Electoral del 2020. Jorge Rodríguez llegó primero, gracias Jorge. Iliana González está por ahí, está Jonathan Valentín, John Doughty, Domot, siempre por ahí. Robert Baldwin, que ustedes saben que convoca a compartan. Yaro Marán, Rafael Marrero, Kelvin, Iliana González, ya lo dije, Edwin López, Marieli, Ariel Cartagena, Albert Vázquez, Eddie Martínez, Jaime Lucas, Ginette Xavier, siempre. Nieves Brach, desde donde quiera que esté, pero de Vieques, Puerto Rico. Saludos, Nieves. Jonathan González. También está por ahí Yomar, Víctor Cruz, José Raúl, Enrique González, Samuel Delgado, Doris Marrero, Tony Rodríguez, María Pérez, Luis Fernández, Ariel Ortiz, Iris Melinda,
José Chaca Downs, qué bien. Carles Baratá, saludos, vamos arriba. Lilian de Jesús, Nildian Santiago, Ana Rosario, Dayanara. Lo lamento, Albert Vázquez, no sé si ya lo dije. C. Esteves, saludos, C. Juan García, Ramón Molina. Bueno, todos están por ahí, siéntanse invitados, no invitados, siéntanse saludados, por favor. González Yamil, Marcos Moreno, José Seralta, Angotoso, que sea del mar. Yo quiero decir que les agradezco mucho a las personas que me encontré ayer allí, entre ellas a Ivette Campbell, que no la conocía, solamente la conocía a través de su interés siempre de estar conectada a Bonita Radio, y unas mujeres maravillosas que no las conozco, son de Campamento Pelícano y de otros campamentos, que estuvieron allí, que también me dieron esa buena vibra de que el movimiento que está alzándose en el país con relación a todos los crímenes ambientales y a todas las denuncias que han hecho los diferentes grupos alrededor de la mala calidad de vida y sobre todo de la intervención del Estado con los bienes de dominio público, definitivamente tiene rostro de mujer. Y me parece maravilloso que van desde bien jóvenes hasta mujeres adultas mayores. Así que a todas ellas, mis felicitaciones. Ayer conocí a Vitita Plumey. Qué bueno, Vitita, te vi por ahí ahorita. Qué bueno que te conocí y te agradezco que te hayas acercado. Y cuenten con Bonita siempre. El periodismo que hacemos acá trata precisamente de traer lo que nos parece más importante en relación a lo que está ocurriendo en el país desde las comunidades y obviamente la investigación que hacemos de cualquier asunto que entendamos es importante sacar a la luz. Yo quiero empezar con el tema de Luis Fortuño y su intervención, o la que él ha negado todo el tiempo, en estos contratos de Metropistas a Abertis. Y voy a ir a hacer un perfil, sobre todo, de lo que hemos visto en muchas ocasiones a través de los años, desde que Luis Fortuño se acercó al gobierno de Puerto Rico, primero como comisionado residente bajo la segunda administración de Pedro Pierluisi y de Pedro Rosselló González, y definitivamente más tarde como ese que cruzó el umbral hacia la candidatura a la gobernación y la ganó en el 2008. Porque es importante para contextualizar lo que vamos a traer, que es la noticia de hoy, que es una publicación de la información que trae El Economista, que es una publicación española, que establece que Abertis y SACIR ofertan en Puerto Rico por 4 autopistas por más de $2,000 millones. En este caso son 2,000 millones de euros para ellos, que son 2.5 mil millones de dólares, para quedarse con lo que no tenían, porque ya tenían la PR22 y la PR5, primer contrato con el gobierno de Puerto Rico bajo la administración de Luis Fortuño y el hoy gobernador del 32%, entonces comisionado residente, Pedro Pierluisi Urrutia. Porque es importante destacar lo que Abertis ya tiene en materia de autopista. Porque ese contrato, y vamos a empezar quizás desde la historia hasta llegar al momento de hoy, en que el que hoy es gobernador de Puerto Rico estuvo en aquella administración de 2009-2012 como comisionado residente. Y es precisamente porque de lo que estamos hablando es que en el 2012, en enero del 2012, Luis Fortuño habría ido a España a firmar lo que él llamó un contrato importantísimo con Abertis de $75 millones para quedarse con la PR22 y la PR5. Cuando yo digo quedarse, estoy estableciendo que es quedarse desde el punto de vista de la administración de esas carreteras. Y sabemos que esas carreteras y esas autopistas viven y reviven por los peajes que pagan los puertorriqueños y las personas que pasan por él
y sobre todo por ellos y sobre todo viven en este país. En aquel momento, el 31 de enero, del 2012, Luis Fortuño le justificó a los colegas entonces de Noticel, Maya Sosa y Oscar Serrano, que ese viaje a España era mucho más barato de lo que supuestamente Alejandro García Padilla tenía en aquel momento para ir a España, para ir a el Medio Oriente. O sea, yo estoy pagando económica versus lo que paga fulano de tal. Y más interesante aún que el entonces gobernador dijera: el viaje a España, el pasaje lo compramos en clase turista en contraste con otros que viajan por ahí. Dijo en aquel momento que en ese viaje se logró una inversión de $76 millones para un proyecto de energía eólica y para la contratación de la empresa que opera las autopistas del norte de la isla. Es decir, Fortuño aquella vez dijo claramente, lo justifico, fíjense de cuándo estamos hablando, enero del 2012, un año, 10 meses antes de que perdiera las elecciones en el 2012. En aquel momento, Fortuño viajaba constantemente a España y obviamente en el 2013 supimos dos cosas. Que Luis Fortuño era ese gobernador que colocaba al ejecutivo en aquel momento. Y siempre me gusta traer esta imagen porque mientras Luis Fortuño daba viajes a España a hacer contactos con los que finalmente eran contratados por el gobierno de Puerto Rico, también sabemos que Luis Fortuño colocaba al país en una de sus más grandes emisiones de bonos pidiendo 4,000 millones, con lo que no solamente endeudó la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Banco Gubernamental de Fomento, sino que utilizó esos 4,000 millones y otras emisiones de bonos para quebrar básicamente gran parte de esas agencias sin fuente de repago. Además, cogió préstamos sin fuente de repago. Cuando hacía esos viajes, nos enteramos obviamente más tarde que Luis Fortuño no solamente estaba negociando lo que irían a hacer la privatización de las carreteras en Puerto Rico, sino que también estaba colocando a Puerto Rico, se estaba colocando él a nivel personal como esa persona que tendría contratos o tendría participación en empresas españolas, como en efecto fue Abertis. Porque en el 2016, el Consejo de Administración de Abertis emitió un comunicado diciendo que había aceptado a Luis Fortuño como miembro de su Consejo de Administración / Junta de Directores. Pero en el 2013, este mismo Luis Fortuño le pidió a la Oficina de Ética Gubernamental. No habían pasado 3 meses de que se alzara en la gobernación Alejandro García Padilla. Y Luis Fortuño le pidió a la Oficina de Ética Gubernamental una opinión, a Zulma Rosario, una opinión para poder ser miembro del bufete al que él les dio contratos. Y es importante establecerlo claramente. Al que él le dio contratos bajo su administración, cuando era gobernador y Pedro Pierluisi era el comisionado residente. O sea, estamos hablando de un Luis Fortuño que en efecto colocó al gobierno de Puerto Rico
a bufetes en los que 6 meses más tarde de que saliera de la gobernación, iría a trabajar como socio, y al día de hoy todavía Luis Fortuño es parte de ese bufete, que no solamente tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico, que los ha tenido desde el 2013, es que también, además de tener contratos, tienen ajustes con la Junta de Control Fiscal. Entonces, yo quisiera que alguien me dijera si eso no es conflicto. Pero en aquel momento, la entonces directora de Ética Gubernamental le dijo a Luis Fortuño que no había ningún problema. Claro. Aquí entonces tenemos que traer también el pedigrí de Zulma Rosario. Zulma Rosario no solamente es esa que permitió que Luis Fortuño trabajara en ese bufete al que le dio contratos siendo gobernador de Puerto Rico. Es que también es la que empujó bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares a una persona que antes había tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico y lo llevó propiamente ella para que lo contrataran en el Departamento de Educación para un programa que se llamó Tus Valores Cuentan, Josephson Institute, ¿cómo olvidarlo? Que es la que tampoco encontró nada por el asunto de Jorge Santini con relación a la Guardia Nacional. O sea, que también exoneró a la OI, y no olvidemos que es importante hablar de este contexto porque esa es la Oficina de Ética Gubernamental que heredó Luis Pérez Vargas. Y hay quien dice que está bastante igualito. Así es que tenemos a un Luis Fortuño que ha intervenido en sinnúmero de ocasiones entre esos que contrataba y con los que se sienta ahora a hacer negocios por parte del gobierno de Puerto Rico. Y esta imagen que traigo es de Luis Fortuño con Santiago Abascal. Porque Luis Fortuño viaja bastante a España. Y es con Santiago Abascal, que ustedes saben que es el portavoz y el dirigente de Vox, la derecha más recalcitrante de España en este momento. Y Luis Fortuño no solamente viaja con él, viaja para verlo. Es que Luis Fortuño insiste en esas conversaciones con Santiago Abascal, que discute con Santiago Abascal todo y lo voy a decir, y esto fue el 6 de marzo del 2020. Interesante discusión con Santiago Abascal sobre la influencia de Cuba, Venezuela y otros países autoritarios en Latinoamérica y el Caribe. Este es el Luis Fortuño que va a España a hablar con la derecha española para seguir insistiendo en el discurso de la Guerra Fría de Cuba, Venezuela, etcétera. ¿Qué es lo que me parece más importante de esta transacción que aparentemente se va a dar con el gobierno de Puerto Rico? Que si hay alguien que ha viajado a España en esta administración es el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Dice Dayanara, te escucho y se me hierve la sangre. Y hay alguien, no solamente que ha viajado a España, que ha estado constantemente con el discurso de establecer que hay negocios con los españoles, incluida el área de energía. Por eso me llamó tanto la atención energía eólica, que sabemos lo que significó para el sur del país, que inclusive por aquí, por el área de la avenida Kennedy, que Luis Fortuño trajera la alegada energía eólica que no funcionan en Puerto Rico, porque funcionan con batería. Y lo que ha hecho precisamente Pedro Pierluisi es
mantener esos vínculos con aquellos que, según él, están haciendo negocios con el gobierno de Puerto Rico. ¿Cuál es el problema que tiene el gobernador con eso frente a esta información que sale con relación a Luis Fortuño? Pues que el gobernador de Puerto Rico, es interesante que cuando se habla de lo que está haciendo con España, coinciden con estos anuncios que trae la prensa española, porque ustedes me dirán quién ha dicho en esta administración que va a haber un contrato con Abertis de esa cantidad de dinero para privatizar una vez más las autopistas. Nos enteramos por la prensa española, que es una prensa, en este caso, que es una prensa especializada sobre economía, y el gobierno de Puerto Rico no dice nada. Y el gobierno de Puerto Rico se queda en las mismas. Se queda sin decirle al país lo que está pasando. Pero nos tenemos que enterar por esa prensa especializada de que, en efecto, una de las empresas que ha tenido vínculos con Luis Fortuño es precisamente esa empresa que están considerando, o que ya le hizo una oferta, porque es más importante aún, ya le hizo una oferta al gobierno de Puerto Rico para traer, para administrar las carreteras que faltan. O sea, no es una y no son dos. Son la PR-52 y todo lo que falta de administrar. La pregunta es, el gobernador de Puerto Rico, cuando fue a España a un invento de el archivo, bueno, vamos no a decir el invento, a un proyecto sobre el archivo y la supuesta relación con Puerto Rico, que estaba como en entredicho, porque por un lado decía que la habían hecho, pero por otro lado decía la universidad que era la primera vez que podían hacer algo relacionado a ese archivo. Fue y habló con algunos de los que hoy están diciendo que quieren ofrecerle 2.500 millones al gobierno de Puerto Rico para hacer esta transacción y quedarse con las carreteras. Pregunta: ¿quién en el gobierno de Puerto Rico ha sido transparente diciéndole al país que esto está en proceso, que una vez más van a privatizar? No olvidemos que por ahí hace 2 o 3 semanas ya se habló, en efecto, del aumento del peaje. ¿Quién dijo? ¿Quién le dijo eso precisamente al país en una comunicación oficial del gobierno de Puerto Rico? Porque yo les voy a leer en parte lo que dice el artículo de El Economista. Abertis y SACIR se ven las caras en uno de los más grandes procesos de privatización de autopistas que hay en marcha en el mundo. Ambas compañías presentaron este lunes sus ofertas vinculantes para hacerse con los contratos en régimen de concesión para rehabilitar, mantener y operar 4 autopistas de Puerto Rico en una operación que se valora en más de $2.000 millones. La PR-52 de San Juan a Ponce, la PR-66 de Carolina a Río Grande, la de PR-53 de Humacao a Fajardo y el Expreso Martínez Nadal. El Expreso Martínez Nadal, que ya se anunció que va a tener otro peaje, es decir, no han contratado todavía y ya le aseguraron al contratista que va a tener otro peaje para administrar, para más chavitos para ellos. Realmente, alguien nos puede decir si este no es el tumbe que empezó en la administración Fortuño y que definitivamente administraba muy bien Fortuño personalmente cuando se fue a trabajar con Abertis. Y que al día de hoy, lo único que dice Luis Fortuño, y lo voy a leer porque es lo que le ha contestado a algunos medios de comunicación cuando
le han cuestionado este asunto, y esta contestación es del 2016 al colega José Delgado. El gobernador Luis Fortuño afirmó hoy que nunca intervino durante su gobierno con el proceso de otorgamiento de contratos a Metropistas, la subsidiaria de la empresa Vertis, que ahora lo nombra a su junta de directores. En el caso de las alianzas público-privadas, estas se rigen por la Ley 29 del 2009. Bajo dicha ley, los contratos de alianza las otorga la Junta. En ningún caso interviene con dicho proceso, que está claramente establecido por ley. ¿Me pueden explicar cómo es que alguien le puede creer a Luis Fortuño? A este Luis Fortuño hoy, porque esto es con la pasada convención, no esta, la convención del PNP el año pasado, con el alcalde de Camuy. A este Luis Fortuño, ¿alguien le puede creer que diga que nunca ha intervenido? Yo voy a dejar la pregunta ahí. Voy a escucharlo, voy a leerlos a ustedes brevemente para ir al último tema del programa, porque realmente esto de Luis Fortuño yo creo que nos va a dar mucha tela. Indagar, yo estoy segura que hay otros compañeros que van a indagar. Yo estoy todavía atendiendo otras investigaciones, pero es nefasto. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, dice Lola. ¡Fua! Luni, Puerto Rico despejado, no te entiendo. Fortuño es un parásito come carne, dice Alex Cabán. Tatay está por ahí, saludos Tatay. Fortuño es un parásito, ya lo dije, que lo dice la amiga Alex Cabán. Saludos, Alex. El ingeniero Molina, gobernador, Joseph Villalobos. Con razón, AutoExpreso roba tanto si Fortuño está metido ahí, dice María Pérez. Nelson Mato está por ahí, el verdadero archivo del país lo quieren destruir. También es cierto, Rafael. Yo creo que ellos han estimado la cantidad que conllevaría la transacción que van a poner chavitos. Milhouse corrupto, dice Lola. ¿Habrán todavía borregos esperando que llegue la magia? Están aplicando el plan de Haití. Todavía queda quitarnos lo que nos queda. Saludos, Norma. Saludos. Te echaba de menos. Espero que estés bien. El nuevo presidente de la Comisión de Energía no se puede llamar ingeniero, no está colegiado, no ha tomado ni la reválida básica. La verdad que es que hablamos de eso esta tarde, porque hay una nota interesante que todavía tengo que completar con relación al caso de Sol y Playa, que tiene que ver con el Colegio de Ingenieros. Juan Ocasio de Jesús, el gobierno corrupto le dio una dispensa para que trabajara con contratistas del gobierno. Exactamente, antes de los 2 años. Traten ustedes, funcionarios públicos, de obtener una dispensa de ética para trabajar y ganarse el sustento, no con los millones que tiene Fortuño. Traten ustedes para ver si se la dan. Bueno, yo creo que el caso de Sol y Playa nos ha dejado, yo creo que la naturaleza nos regaló ayer la superluna, la luna azul. Cuando, es más, les voy a poner en una foto porque realmente fue una experiencia maravillosa ver esa luna como la vimos ayer. Cuando veníamos de camino para para San Juan, saliendo perfecto. Perdónenme, pero es que esto es urgente y tengo que ir al Departamento de Hacienda. Está fuerte. Bueno, decía que lo más interesante y que incluye la superluna es que nosotros nos quedamos con una muy buena sensación de esa vista. Yo creo que Pedro Cardona Roy puede decir lo mismo, lo compartimos. Ayer estuvimos mucho tiempo juntos, no solamente en la vista, más tarde salimos y llegar a San Juan obviamente nos tomó 2 horas. Y pudimos compartir esas líneas que yo voy a compartir con ustedes ahora, que nos dejaron un buen sabor del proceso y obviamente lo final, que fue realmente que se acogiera esa posibilidad de que sea el campamento Carey quien termine con la demolición. La demolición y la restauración del área de la playa Los Almendros, que como sabemos es un área afectada por la construcción ilegal y la insistencia y la terquedad de aquellos que viven en Sol y Playa y que entendieron que es la manera de continuar con un proyecto de veraneo como es Sol y Playa, y que les siga suponiendo que cuando salen al balcón o cuando
en efecto tratan de salir al mar, casi lo pueden pisar. Esta luna nos acompañó de regreso. Y nos acompañó de regreso de un caso que también dejó malos sabores. Porque si bien el hecho de que el juez advirtiera que puede acoger o puede, que no tiene problema con que sea el campamento Carey quien entre a demoler y a restaurar siempre y cuando la agencia experta, que es el Departamento de Recursos Naturales, lo apruebe. El mal sabor inició con la posición de una abogada, en este caso de Sol y Playa, Amy Ruiz Goico, que estuvo todo el tiempo, desde que llegó, desde que empezó a hablar con el juez, en una actitud bastante desafiante, que en algún momento yo creo que podríamos llamar medio de chiquillo. Eso que nos daba todo cuando nos impedían algo, o nos decían que no podemos estar presentes, o nos decían que no vas para el baile, y un poco pataleteábamos porque nos sacaron y no nos están dejando hacer lo que nosotros queríamos. Y es que la licenciada Ruiz Goico, ahí con el licenciado Alfonso Orona, hizo desde el primer momento el despliegue de justificaciones para no haber cumplido con la orden. Empieza diciendo la licenciada, el juez abrió sala a las 2:05. Y lo primero que dijo la licenciada Ruiz Goico es que las personas de Sol y Playa que habían realizado una asamblea para tratar de escoger una junta, hay personas que están dispuestas pero tienen miedo. Gente, decirle al juez que la gente tiene miedo por aquello que pasó en la vista donde metieron presa, o el juez ordenó el desacato civil y el ingreso a prisión de la licenciada y ex jueza María Isabel Negrón García, porque arrastraron los pies desde noviembre del 22 y más tarde desde febrero del 23, dándole en 5 ocasiones diferentes excusas al juez para no cumplir con la orden de demolición. Así que lo primero que pasa ayer en esa vista es que la licenciada Ruiz Goico empieza diciendo, no tenemos junta, porque es la primera pregunta que hace el juez. No tenemos junta porque la gente tiene miedo. El juez obviamente le contesta, pero si aquí no hay que tener miedo, aquí lo que hay es que tener voluntad para cumplir con la orden. A mí me llama la atención siempre, el juez es bien sosegado, incluso cuando es fuerte. Incluso en el momento en que ordena el ingreso de María Isabel Negrón García, fue ecuánime, ¿verdad? Y es una decisión que en la vista de ayer dice precisamente que es la decisión más difícil que ha tenido que tomar en su carrera judicial. Así que estamos ante un juez que está diciendo, miren, esto para mí no es peñico en ñoco, esto para mí no es como, voy a meter la presa, no. Es la decisión más difícil. ¿Cómo empieza la vista? Pues tiene miedo. Tiene miedo por lo que pasó. Entonces, de ahí la licenciada Ruiz Goico empieza a enumerar los problemas que tiene Sol y Playa, además, para contratar. Fíjense, y el juez se lo recuerda, que ellos habían dicho que no solamente tenían las diferentes cotizaciones, que ya habían tenido el acercamiento con el último, a pesar de que les subió a $1.2 millón el trabajo. Pues ahora dicen que eso no es fácil, que eso no nos toma 15 días, que eso no nos toma 30 días. Esto es
primeros 15 minutos de la vista. Y yo les estoy haciendo este recuento porque es importante ir en el recuento hasta ese final que podríamos decir feliz, en que se plantea, pero si aquí hay una comunidad que tiene interés de hacer este trabajo y presentó una propuesta. Quiero que lo entiendan claramente porque yo creo que no es casualidad. Si usted le abre la puerta a una parte en un caso judicial, créame que los buenos abogados y los abogados con experiencia y los abogados, aunque no tengan muchísima experiencia, que saben cómo hacer su trabajo, se van a colar por ahí. Y es precisamente esa base que les estoy dando de lo que dijo Amy Ruiz Goico en ese inicio, lo que a mí me parece que provocó un final en que no solamente le abrió la puerta a recursos naturales, le abrió la puerta al juez de decir, bueno, pero si recursos naturales, obviamente le abre la puerta porque recursos naturales se lo plantea, porque el derecho es rogado, volvemos. Y si yo soy una parte y usted me abre la puerta, pues yo me voy a meter por ahí y cuando llegue a la sala voy a decir, ¿y dónde está la cocina? Porque quiero comer. Por ahí van los tiros. Ánimo, malísimo. Aquella joven abogada estaba desafiante. Túmbame la pajita. Ya estamos en el nivel. Hay un contratista, y voy a citar algunas líneas. Uno de los contratistas que está dispuesto a realizar la demolición, todavía ya pidió el permiso, ya levantó permiso. El problema es que entonces vuelve Amy Ruiz Goico a decir que pues que todavía no tienen junta, pero pues eso se puede subsanar. Vamos a hablar del síndico. El síndico es una figura que traería, quien único tiene jurisdicción para, en la ley de condominios, colocar esta controversia en un síndico, es la Secretaría de DACO, Departamento de Asuntos al Consumidor. ¿Qué pasó con la licenciada? Que no traje imágenes de ella. Me perdonan esa, quizás más tarde la puedo traer porque es también interesante cuáles son los acercamientos. Y déjenme, no la puedo conseguir porque tengo que hacer algo que no puedo hacerlo mientras estamos acá. Es también importante traer las imágenes de los funcionarios al tribunal, para que ustedes vean cómo la secretaria del DACO llega al tribunal y la exposición que hace. El juez pregunta y pasa a DACO, pasa la licenciada, la secretaria del DACO. Y la secretaria del DACO dice que tiene dos querellas que plantean ante DACO de dos miembros del Consejo de Titulares de Sol y Playa, que plantean que en efecto quieren solicitar un síndico para que atienda la controversia de Sol y Playa. La secretaria dice que ayer, realmente no ayer fue 30, el 29 le dijo, o sea, DACO emitió ella una orden estableciendo una orden administrativa, la solicitud de un banco de talentos para síndico, que es lo que provee la ley de condominios del 2020. Banco de talento para síndico. Estamos en el 2023. Es decir, que Lizuanet, a secretaria del DACO, le dice al tribunal, mire juez, sí, yo, ¿verdad? Eso está por ahí. Tenemos estas dos querellas, hemos comparecido porque usted nos cita, pero yo quiero que sepa que yo llevo aquí 6 meses, un poquito menos, desde marzo, y no se había hecho el banco de talento. Y nosotros, el martes,
fue que comenzamos la gestión de ese banco de talento. Ok, licenciada, la ley es del 2020, agosto del 2020, hace 3 años. Dice la licenciada, dice la funcionaria, Lizuanet González Ruiz, le dice al tribunal, mire juez, lo que pasa es que nosotros tenemos en el departamento, encontramos que se hizo una solicitud por edicto para llamar personas que quieran fungir como síndicos y nadie compareció. No trajo la evidencia. Esto es jurisprudencia verbal. Esto es lo que ella dice allí. Y después de eso, nadie más hizo la gestión. Y no hay banco de talento de síndico en DACO. Más interesante todavía. O sea, ayer Lizuanet González le dijo al tribunal lo que mucha gente aquilata a partir de lo que ve y cómo interactúa públicamente el gobierno de Puerto Rico. Hay país, lo que no hay es gobierno. Una ley del 2020. Nadie en DACO, nadie en el gobierno del 32% se había ocupado de cumplir con ese extremo de la ley, pero todavía es peor. La licenciada, el juez le dice, ¿cuál es el término para nombrar ese síndico y que resuelvan la controversia? Ah, no, la ley no establece término. Es decir, no hay término. Pues la ley es defectuosa. Pero estas son las leyes de Tomás Rivera Chatz y de Carlos Johnny Méndez. Es literal. O sea, la ley que se aprueba en la legislatura de Puerto Rico en el 2020 no tiene términos con relación a ese síndico. Así que pues mire, o sea, la agencia no tiene ningún término, no solamente para la controversia, para nombrar el síndico y resolverle a la comunidad, en este caso de Sol y Playa. Es de eso lo que estamos hablando. Sí, leyes defectuosas. Prueba, legislatura súper defectuosa. Pero sobre todo el gobierno del 32%. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta que esto ocurrió? Y no fueron a la legislatura, mire, esto hay que enmendarlo. Aquí hay que ponerle un término. O esto es cuando Colón baja el dedo. Esa fue la participación de DACO. Estamos ya en el momento en que el juez está obviamente empezando a ver que siguen las excusas, que no hay manera de que esta gente le den alguna posibilidad de que van a cumplir. Y llama a la otra parte, Junta de Planificación. Alfonso Orona fue bastante puntual en sus planteamientos de que ellos no tenían evidencia de que Sol y Playa quería cumplir. Que en efecto el comportamiento de Sol y Playa estaba siendo el mismo que en las pasadas vistas. La vista de ayer fueron 6 vistas, gente. Fue la número 6. Y él entendía que había que imponer multas. ¿Por qué? Porque el juez, recordemos que había una petición de Alfonso Orona de que se le pusieran hasta $100,000 en multas a Sol y Playa. Interesantemente, no se habló nada de la moción en los términos en que la licenciada Ruiz Goico le pidió multas para el Departamento de Recursos Naturales. Eso, a mí, escuchando al juez ayer, me dio la impresión de que el juez, a sabiendas que tiene una abogada, trató de alguna manera de decir que ella había tratado de hacer su trabajo. No sé, me parece que ahí hubo como, mira, es mejor que no se sigan embarrando. Honestamente no pude leer correctamente, o sea, no puedo decir que leí lo que yo entiendo puede hacer una explicación para que no entrara en ese extremo. Pero le preguntó al licenciado Orona, pero venga acá, yo tengo aquí una posibilidad, según las reglas, de imponer embargo. Ahí fue que la puerca entorchó el rabo. Imponer embargo supondría, obviamente,
que garantizar lo que la Junta de Planificación pudiera estar pagando por esa demolición y esa restauración. Porque está clarísimo que Alfonso Orona le dijo al tribunal que él no creía en aquel momento, no podía tomar esa decisión sin consultar con su cliente, que había la posibilidad de una asignación presupuestaria para hacer esto, o sea, para que el Estado pague. Fíjense hasta dónde llegamos. Ahí Amy Rigoico no dijo ni esta boca es mía, no, porque el juez está tratando de que cumplan, de que se cumplan. Y habría una posibilidad de que en efecto se pudiera dar esa imposición de embargo. Oiga, el embargo, yo creo que los titulares de Sol y Playa que nos están escuchando, si hay alguno por ahí, que yo estoy segura que sí, no iría a la casa de Alfonso Orona ni de Amy Rigoico, iría a las propiedades del Consejo de Titular, porque cada uno de esos apartamentos tiene un dueño y esos son los que se supone que cumplan con esta orden de demolición. Así las cosas, el juez dice, vayan a conferenciar para ver cuál es el acuerdo que se puede llegar para de una vez y por todas cumplir con esta orden. ¿Por qué? Porque finalmente, después que todo el mundo habla, y a mí me parece atinada la estrategia, pues el juez tiene que escuchar al Departamento de Recursos Naturales, porque allí está el departamento representado, y me parece que de todas las cosas que dijo el juez, asumió claramente el discurso del Departamento de Recursos Naturales y de otros, de que finalmente lo que se vaya a hacer allí tiene que ser supervisado y aprobado por Recursos Naturales, porque el custodio de los bienes de dominio público, donde ubica la playa Los Almendros y toda la intervención indebida e ilegal que hizo Sol y Playa y sus condóminos y su junta de titulares en ese lugar, bien de dominio público, zona marítimo terrestre, es función principalísima del Departamento de Recursos Naturales. Y aquí entra la licenciada Mildred Sotomayor. Obviamente, la licenciada tiene que contestar unos extremos que tienen que ver con si hay ya una autorización especial, y hasta el momento, hasta el día de ayer, no había habido, de parte del alegado contratista que está dispuesto, Emilio Colón Zavala, no había habido ningún movimiento para presentar la fianza, porque hay dos extremos importantes ahí, la fianza y los permisos, seguros, etcétera. Seguros, básicamente. Fondo del Seguro del Estado. ¿Y qué pasa cuando ella trae ese extremo? La licenciada Rigoico trata de establecer que no, que tiene que pasar esto primero para entonces poder presentar la fianza. Otra vez más excusa. Y la licenciada Sotomayor dice, pero mire juez, nosotros recibimos una propuesta de Campamento Carey, y esa propuesta de Campamento Carey es para la demolición y la restauración. Y el juez, en lo que a mí me parece un rostro interesante del juez, es una sonrisa liviana para decir, bueno, yo tomo conocimiento de que en efecto yo tengo una moción que me radicaron y me presentaron de cortesía con relación a esa propuesta. Y cuando yo digo que ahí es que la puerca entorcha el rabo, yo quiero decir que ahí es que vimos la rapidez con que la estrategia legal se puede mover para resolver un asunto. Pero que quien le abrió la puerta al Departamento de Recursos Naturales y a la licenciada Sotomayor fue la propia licenciada Rigoico, porque inició esa vista en el mismo tono de justificación de yo no puedo porque el contratista, eso es difícil, porque la gente tiene miedo, porque
no es posible, porque este tribunal, imagínese juez y yo tratando, pues siguen las justificaciones y no vienen con, mire, aquí hay un plan. Esta es la propuesta. Este es el contrato, firmado, vamos para adelante. No, pues le abrió la puerta a que tú tienes todos esos problemas, todo eso. Pues yo tengo una solución, aquí hay una propuesta, vamos a evaluarla, el departamento la está evaluando, que es el que tiene que evaluarla. Como tiene que evaluar aquella propuesta que le presentó Sol y Playa para demoler, el permiso está listo, la autorización especial está dada. Estamos hablando de la tierra, no estamos hablando de la persona. El permiso es para ese bien de dominio público, no es para las personas que lo presentaron. Así que ese permiso sirve para cualquiera que mañana esté hábil con demoler y restaurar. Y eso se lo explica la licenciada Sotomayor al juez. Finalmente, el juez dice, pues yo no tengo problema en considerarla. Pero fíjense qué importante es saber el tracto de esa vista. Quien le abrió la puerta fue la licenciada Ruiz Goico. Si ella llega allí con una propuesta y una contratación y con el licenciado, con el ingeniero Emilio Colón Zavala detrás, se acababa la vista a los 2 minutos. ¿Qué hace el juez? Vayan a conferenciar, vayan a hablar. Vayan a hablar, a ponerse de acuerdo, porque en sala estaba, y lo voy a presentar aquí porque me parece que es importante, estaba el licenciado Olivieri. Y el licenciado Olivieri es un abogado que ha estado representando a los miembros de Campamento Carey. No es el que está hablando en el podio, el que está hablando en el podio es el licenciado Pedro Ortiz Álvarez. Es este abogado que ustedes ven que está con la cabeza baja. Y ese abogado está allí en sala. Obviamente le interesan todos los asuntos que se den alrededor de Sol y Playa, porque ha sido abogado que ha defendido a manifestantes y ha estado siempre alrededor de la asesoría legal con el Campamento Carey. Así que el juez dice, aquí está el licenciado fulano de tal, licenciado Olivieri. Licenciado, bueno, juez, yo, obviamente se presenta, yo no soy parte en este caso, pero sí, a mí me consultaron el asunto de esa propuesta. Pues, ¿qué hace el juez? Pues si lo que quiere es resolver, que es lo que se supone que hagan los jueces. Después que deciden, vamos a resolver, y resuelven. Lo trae. Mire, yo no puedo decirles la cara que tenía la licenciada Amy Ruiz Goico, que en este caso está con ese ademán hablando con el licenciado Orona, porque eso también es interesante y lo vamos a discutir ahora. Pero la cara que puso la licenciada cuando dijeron que traigan entre licenciado Olivieri fue genial. Genial de, ay Dios mío, ahora sí que nos metieron a Campamento Carey. O sea, molesta. Pero tiene un problema. Tiene un problema porque el juez quiere resolver y el Departamento de Recursos Naturales le está diciendo, yo tengo una posibilidad de contratista mañana. Claro, no es tan mañana, ¿verdad? No es tan fácil. La licenciada dice, nosotros estamos evaluándola. Se van entonces a conferencia. Se suponía que se reunieran todos, pero la licenciada Ruiz Goico se quejó de que el licenciado Orona, y aquí es cuando tiene este ademán, no la incluyó en la reunión entre las agencias con el licenciado Olivieri. Pero ¿saben por qué la incluyó? Y en este momento es que se lo está diciendo al tribunal, porque obviamente el tribunal le cuestiona. Porque la licenciada Ruiz Goico, cuando van a reunirse, le dice que ella no está de acuerdo con que traigan a Campamento Carey a demoler y a restaurar. ¿Pero en qué quedamos, licenciada? ¿Usted quiere o no quiere resolver? ¿Usted quiere o no quiere cumplir con la orden? Porque usted le ha dicho al tribunal, y yo las he visto, las 3 vistas más importantes que han sido las 3 últimas, todas, y ayer estuve presencial, que ustedes quieren cumplir, y usted es la representante legal de Sol y Playa. ¿Quieren o no quieren cumplir? Tienen una disposición de un contratista que le dice que por lo menos $400,000 se ahorrarían y no la quiere. En ese momento, ¿qué hace el juez? Miren, aquí somos adultos, se supone. Y somos profesionales. Vayan y vuelvan a reunirse todos. Y entonces, vuelven. Finalmente,
se reúnen todos. Y en este momento le está diciendo el licenciado Pedro Ortiz Álvarez, que también participó de esa reunión, al juez que en efecto están totalmente de acuerdo, el municipio de Rincón, a quien representa, está totalmente de acuerdo con que Campamento Carey sea una posibilidad, y en esa posibilidad, pues después que Recursos Naturales diga si está de acuerdo, pues se pueda traer esa alternativa de que sea Campamento Carey, que se quede con la demolición y el proyecto de demolición y restauración. Bien importante. Ustedes vieron la propuesta porque nosotros la presentamos el lunes por la tarde, noche. Esa propuesta habla de la demolición, pero habla de la restauración. Incluye arboristas, incluye diferentes profesionales que van a participar de ese proyecto. Sí, Pichi Torres Zamora, cuesta, creo que son $850,000, $400,000 menos de lo que está cotizando el ingeniero Colón Zavala, PNP, hijo de quien fuera el director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, el ingeniero Emilio Colón, el mismo nombre, Emilio Colón, bajo la administración de Pedro Rosselló González. Sí, Pichi Torres Zamora. Para que tengamos el contexto claro de lo que se cobra, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, lo vi que usted escucha nuestro programa. Siéntase en la confianza de llamarnos, escríbanos a carmenenit@bonitasradio.net y lo entrevistamos sobre ese comentario sin ningún problema. Lo podemos hacer. Así es que el juez dice, pues, ¿se reunieron todos? Sí. ¿Qué es lo primero que dice la licenciada antes de ir a reunirse? La licenciada Ruiz Goico. Él no es parte indispensable, él no tiene que estar. El licenciado Olivieri. Volvemos. No quieren resolver, pero no quieren resolver. Se reúnen, hay obviamente consenso, todo el mundo está de acuerdo. ¿Y qué dice el juez? Bueno, pues vamos a ponerle fecha, 15 días. También aquí hay otro problemita con la licenciada Ruiz Goico. Ella no puede por las mañanas, no puede por las tardes, tenía unos asuntos de una vista de DACO, bueno, ustedes no tienen idea de todas las veces que dijo que no. Y si me equivoco, que el compañero Pedro Cardona Roy y las personas que estaban allí me corrijan, pero todas las veces que decía el licenciado Olivieri que no podía, la licenciada podía, y cuando el licenciado Olivieri podía, Ruiz Goico no podía. Esto es más que interesante. Pero gente, eso lo vivimos ayer allí, en vivo y a todo color. ¿Que usted puede aquilatar eso en la grabación? Sí, yo creo que también se aquilata. Pero fue importante, y para mí era importante ir, sobre todo para que incluso el tribunal entienda que los periodistas que queremos hacer nuestro trabajo, lo hacemos porque escuchamos la vista cuando se transmite o porque vamos allí. Pero en el caso del periodismo independiente tenemos una responsabilidad mayor y el sacrificio es mucho mayor. Porque aquí no hay el montón de chavos que puede tener un colega cuando tiene a una empresa que lo vaquee porque económicamente está muy bien. Pero aquí sí tenemos la intención de hacer el periodismo que nos parece es importante, que es el de aquilatar todos los procesos desde el punto de vista de contenido, pero también desde el punto de vista de la imagen de cómo se administra la justicia y quiénes participan en esos esfuerzos. Fue importante ver cómo se comportaron los abogados de las agencias y cómo se comportaron los abogados de un condominio, de un consejo de titulares que han dicho desde el día 1 que supuestamente quieren cumplir, pero todo lo que se pone en el papel aguanta en la ejecución. Ayer llegaron con más justificaciones. Y me perdona el compañero Rodrigo Otero Goico, pero voy a coger un minuto más de su programa. Porque lo más importante finalmente es que ustedes, las audiencias, se enteren de lo que pasa en ese proceso de la administración de la justicia. Y en efecto, estoy de acuerdo, no sé si es Denise Balzac. ¿Por qué? Cuando ella dice que esto va a sentar un precedente.
va a sentar un precedente, porque lo importante aquí ha sido, lo dije antes cuando traté de establecer qué era lo importante de esta vista y cómo se podía dar después de la presentación de esa propuesta, que todo lo que dijimos se dio tal y como. Precisamente porque aquí el Estado no cumplió con su responsabilidad de fiscalización. Llevaron un caso al tribunal. Finalmente, después de 2 años, de 1 año de mucha controversia, tengo que ser honesta, la Junta fue más o menos 7, 8 meses con relación a los permisos. Pero tardaron todo ese tiempo en ir. No fiscalizaron antes, ni OCPE fiscalizó antes. Todo era ilegal desde su faz. Y finalmente quienes le van a resolver, hay una posibilidad de que le van a resolver, de que le pueda resolver en la propia comunidad que denuncia, y ahora Sol y Playa no quiere que trabajen la demolición y la restauración. Pero yo voy a investigar un extremo que me parece más que importante. Si tengo tiempo en estos días para traerlo con evidencia. El ingeniero Colón Zavala, que es el ingeniero que supuestamente es la única empresa que ha dicho que puede y que lo hace, la demolición de parte del Consejo de Titulares o de la Junta de Sol y Playa. Es un ingeniero allegado al Partido Nuevo Progresista, que es el que escogen. ¿Tiene que ver algo con la insistencia que ha tenido Sol y Playa desde ese crisol ideológico de atender este asunto, porque ellos tienen las conexiones? El que no sea Campamento Carey y el que sea este ingeniero. Porque si yo fuera titular de Sol y Playa y me dicen que me va a costar menos la derrama porque Campamento Carey la hace a 400 y pico de $1,000 menos, yo creo que la matemática, la decisión sería bien fácil de tomar. ¿Por qué la insistencia en que sea Emilio Colón Zavala de parte de Amy Ruiz Goico? Es que están tan nublados en el asunto ideológico que hasta eso no pueden ver en el momento en que van a tomar la decisión y le dicen al tribunal que quieren cumplir con la orden. Yo creo que está clarito, yo creo que fue una victoria, yo creo que hay que seguir dando seguimiento. Esto impone una responsabilidad en Campamento Carey, que no tengo duda de que desde la licenciada Laura Nazario, que es la representante legal y su presidenta, hacia todos los manifestantes que hemos visto y que participarían de este proyecto, la van a cumplir, porque en esto sí que se les va lo más importante, que es que el pueblo sea quien asuma una responsabilidad por reparar el daño que causó Sol y Playa. Y eso es un precedente, como dice Denis, súper importante, que no va a ser necesariamente un precedente político por lo político no partidista, recordemos, político desde el punto de vista de cómo está actuando el soberano, vamos al pueblo, el soberano en una democracia. Es que también el caso judicial puede sentar un precedente si esto sigue sumándose, porque aquí esto yo no creo que se quede en este crisol del Tribunal de Primera Instancia. Así que yo me tengo que ir. Gracias por estar. Le robé unos minutos al amigo Rodrigo Otero Goico, que ya mismo viene con el almuerzo deportivo, más de una milla. Gracias siempre por compartir nuestro proyecto. No se olviden que estamos en todas las plataformas. Si ustedes pueden donar, bonitasradio.net, PayPal, tarjetas de crédito, Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil y Bonitas Radio en su ATH móvil igualmente. Gracias por estar. Nos vemos a las 5 en Qué Palo es Noticia. Bonitas Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento,
Esta es la verdad.